Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde estamos compartiendo la primera epístola a los tesalonicenses y vamos a disponernos de corazón para poder asumir todo lo que nos revela esta carta. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para dejarnos conducir por tu Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, y para que conociéndola podamos hacer la vida en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver el capítulo 4 de esta primera epístola a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús a que a partir de lo que aprendieron de nosotros sobre cómo comportarse y agradar a Dios, así lo hagan y que continúen progresando. Saben, en efecto, las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se alejen de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como se lo dijimos ya y lo atestiguamos. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que les hace don de su Espíritu Santo. En cuanto al amor mutuo, no necesitan que les escriba, ya que ustedes han sido instruidos por Dios para amarse mutuamente, y lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortamos, hermanos, a que sigan progresando más y más, y a esmerarse en vivir con tranquilidad, ocupándose en sus asuntos y trabajando con sus manos como se lo tenemos ordenado, a fin de que vivan dignamente ante los de fuera y no necesiten de nadie. Hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto a los muertos, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Les decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nube junto con ellos al encuentro del Señor de los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Bien, este capítulo 4 de San Pablo a los tesalonicenses es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos va a definir algunos elementos propios de la vida diaria. Recordemos que cuando se escriben estas cartas, se escriben no pensando que lo que escriben es palabra de Dios, sino que ellos hacen referencia, en este caso Pablo, a la palabra de Dios, que son los textos del Antiguo Testamento para Pablo. Muy posterior, la iglesia le llama entonces palabra de Dios también a las cartas de Pablo.
pero en el momento de la escritura no se veían así. Entonces hay que tener en cuenta bien esto, ¿no? Por lo demás, versículo 1 dice: hermanos, les rogamos y los exhortamos en el Señor. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque está diciendo, no es algo que yo quiero. Ay, es que al Padre le gusta, es que al otro le gusta, al otro no. No es eso, dice, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que, a partir de lo que aprendieron de nosotros sobre cómo comportarse y agradar a Dios, así lo hagan y continúen progresando. Este es el versículo 1. Vamos a ver qué encierra ese versículo. Pablo con Timoteo ha ido a enseñar. Fueron a darle enseñanza, dieron el querigma, formación a los tesalonicenses. Esa formación tenía dos partes. Una parte eran las citas del Antiguo Testamento que verificaban lo sucedido en Jesús, y lo otro era la experiencia de la vida de Jesús, lo que Jesús había hecho y seguía haciendo en las comunidades. Por eso va a decir que exhorta a que a partir de lo aprendido y enseñado por ellos, que se comporten, es decir, que vivan y sepan cómo comportarse y agradar a Dios. Entonces, aquí hay que entender que cómo comportarse evidentemente es el tema moral. El comportamiento tiene que ver con la ética y la moral. Cómo comportarse. Dice, y agradar a Dios. Es interesante porque, por ejemplo, dice que el agradar a Dios, aquí las instrucciones que habla, el texto, más se refiere no tanto a agradar a Dios, sino a hacer lo que a Dios le agrada. No es lo mismo, ¿eh? Querer agradar a Dios es quedar bien con Él. O hacer lo que le agrada a Dios es otra cosa, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, en el fondo, lo que quiere decir es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Y dice el texto, aquí dice areskein. Areskein es el griego. Areskein es ser complacido, complacer o hacer lo que el otro dice. Entonces hay que tomarlo como hacer la voluntad de Dios. Y dice, así lo hagan y que continúen progresando. Es decir, el camino de hacer la voluntad de Dios es un camino progresivo. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo su voluntad cada día. Y cada día necesitamos descubrir esa voluntad en todo lo que hacemos. Hay una voluntad primera de Dios, ya veremos qué es, y entonces desde esa voluntad primera ver todo lo que hacemos cada día. Continúa el versículo 2. Saben en efecto las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. No fueron unas instrucciones propias, meramente caprichos de Pablo, sino que responden, dice, a el querer de Jesús. Unas órdenes, unos caminos que responden, dice, de parte del Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo esencial que quiere el Señor Jesús de parte de Dios? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es un detalle también interesante. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad de Dios es la santidad. Agiasmos, de ahí viene agios, 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 trisagio, 3 veces santo, trisagio, agios es santo.
Entonces lo que Dios quiere, dice, para la humanidad es la santidad. Esa es su voluntad. Entonces, esa santificación o santidad es algo que Él ha dado. Es algo que Él ha compartido con nosotros. No es algo que vamos a alcanzar después. Es decir, la santidad no es un añadido a la vida, sino que la santidad es la vida misma que procede de Dios. La vida espíritu, el espíritu nuestro que procede de Dios es imagen y semejanza suya. Y nuestro ser encarnado participa del cuerpo de Cristo. Él nos ha unido, nos ha santificado en su mismo cuerpo. Por tanto, la cabeza, que es Jesús, es santa. Y el cuerpo, que es la iglesia, nosotros, también es santa. Por eso lo decimos en el credo: creo en una iglesia santa. Pero a mi manera de ver, hay una gran mayoría de la gente que cada domingo, cada solemnidad dice esto, pero no se lo cree. Creo en la iglesia una santa. Santa. Y en esa iglesia, cristiano, la iglesia eres tú. Por eso, el querer de Dios para con nosotros es la santificación, que es asumir lo que ya somos y vivirlo cada día. Entonces, para hay que ir más allá. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es el vivir en santidad? ¿Qué es la santidad? Entonces, la santidad es el atributo básico de Dios. Dios es el santo, 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 trisagio, en griego, ¿no? Pero Dios es amor. Por lo tanto, santidad y amor es lo mismo. El amor de Dios y la santidad de Dios es lo mismo. Pero no solo eso, la felicidad de Dios y la paz de Dios es lo mismo. Todo ello es lo mismo. Amor, santidad, felicidad, paz. Es lo mismo. Sean santos, es decir, sean amor. Por lo tanto, cuando dice su camino y su vocación, su llamada primera, la voluntad de Dios es su santificación, está diciendo que vivan siendo amor. Y es desde allí donde entendemos lo que sigue. Dice que se alejen de la fornicación. Que se alejen de la fornicación. La fornicación, vamos a ver que el texto original que tenemos nosotros, por al menos ahora, cuando habla de esto, habla de la porneia. Dice porneias. Aléjense de la porneia. De ahí viene pornografía, de porneia. Entonces, fornicación, en este momento en que Pablo escribe, ¿qué significa para Pablo? Yo recuerdo que cuando estudié en España, en una de las clases que dimos, demoramos una clase entera para ver esa palabra, fornicación. Y el profesor, un reverente anciano, nos decía que no significaba lo que en este mundo actual se entiende. Es que la persona que no está casada por la iglesia, están unidos, están en fornicación. No, no. Fornicación se refiere, que viene de porneia, se refiere a todo acto que incluye la sexualidad y que se hace sin amor. Es vivir la intimidad sexual, genital, sin amor. ¿Y cuál es el problema? Es que al ser sin amor, no estoy viviendo como lo que soy, amor. Si yo soy amor y somos amor y vivimos un acto sin amor, entonces no estamos viviendo lo que somos. Estamos viviendo en desamor,
muertos, no resucitados. ¿Ve? Entonces el sentido propio es este. Por eso es que en el sentido bíblico realmente la fornicación puede vivirla una persona que está unida o que está soltera porque tiene relaciones íntimas sin amor, solo por placer, que es lo que dice aquí. Dice que cada uno de ustedes sepa poseer su cuerpo. Poseer su cuerpo significa que la pareja, en este caso la mujer, sepa poseer su mujer, que lo sepa hacer. ¿Cómo se posee la mujer? Hay que entender esto, porque poseer se le llamaba al acto íntimo, ¿no? ¿Cómo poseer su propio cuerpo? Dice, con santidad y honor. ¿Cómo se posee el propio cuerpo? Recordemos que en ese momento el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el del hombre a la mujer. Son una sola cosa. Entonces, ¿cómo vivir, cómo poseer su cuerpo? En santidad y honor. Es decir, en el amor y en el honor. Esto indica, por ejemplo, que uno puede estar muy casado por la iglesia y estar en fornicación, porque obligas a la esposa, porque obligas al esposo, porque lo haces por hacer, porque no lo haces por amor. Aunque estén casados en la iglesia, están en porneia. Es decir, la porneia, la fornicación, no es un acto meramente que se define por los cuerpos si están en un rito o no. No. En lo que define no estar en porneia o sí estar es el amor. Vivo relaciones de amor, perfecto. Vivo en santidad, vivo en el amor. Vivo relaciones íntimas en desamor, sin amor, estoy en porneia. Aunque tenga todos los lazos civiles, incluso eclesiástico. Entonces, para que veamos que el tema eclesiástico no es algo mágico. Que tenemos que casarnos para comulgar. Eso no es magia. Eso no es magia. Cada sacramento es un don admirable de Dios para vivirlo precisamente en el amor. El sacramento es como una caricia de Dios que nos salva, pero que a la vez nos invita a ser testigos de ese amor, testigos de la resurrección del Señor. Entonces dice, con santidad y honor, y no dominados por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, cuando tú vives la intimidad sexual solo por pasión, a ti no te importa la dignidad de la persona. No nos interesa la dignidad, nos interesa el propio placer. Y eso, ¿cuál es el problema? El problema no es el sexo, fíjense. No es que el sexo es impuro, que el sexo sea malo, no. El problema es el desamor. Porque en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama a su hermano permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida. Ya no amar, aunque que no siente odio, nada, pero no amar y actuar, hacer actos en desamor, ya es muerte. Ya está muerto. Entonces, por eso, dice, es que así actúan los gentiles, por mera pasión, por mero levante. Así actúan los gentiles, que no conocen a Dios. Entonces, conocer a Dios, conocer a Dios no es meramente un conocimiento intelectual, teórico. No, es el conocer que viene de la raíz hebrea yadá, que significa intimidad profunda. Es decir, el que tiene intimidad profunda con Dios no va a caer en la porneia. Porque al estar en intimidad profunda con Dios, está en intimidad profunda con el amor. Y su vida va a ser dirigida por el amor. Mientras que el que no tiene intimidad con Dios profunda, entonces va a participar de la vida como un gentil. Va a estar a merced de la pasión, no en el amor. ¿Y qué es lo que quiere decir el texto aquí? Que en el mundo de los cristianos, de las comunidades cristianas,
la relación de intimidad, que se le llama matrimonio, y que en ese entonces todavía no era instituido como hoy, no había un rito como hoy. En aquel momento el matrimonio se hacía, bueno, entre un hombre y una mujer, pero el papá decía, bueno, vamos a aceptar el matrimonio de esta chica, vamos a darle en matrimonio, ya cumplió 11 años, se le da a los 11 años matrimonio a un hombre, y a los 12 ya se casa. Se le da la bendición por parte de su papá, ya. Eso es el matrimonio, una bendición de parte del papá. Y de hecho, todavía hoy, lo que hace el sacerdote o el obispo o el diácono cuando hay matrimonio es una bendición. Los que se casan son los contrayentes. Ningún sacerdote casa a una pareja. Aunque decimos, a mí me casó, yo casé, no. Los contrayentes se casan. El sacerdote, en nombre de la comunidad, bendice el matrimonio, nada más. ¿Ve? Entonces, en este sentido, entender que cuando se es cristiano, entonces el matrimonio se vuelve un lugar de santidad y de honor. Se vive en santidad y de honor, es decir, en amor y en honor. Y esto implica algo que dice más atrás. Les exhortamos en el Señor a que a partir de lo que han aprendido de nosotros sobre cómo comportarse y hacer lo que agrada a Dios. No puedo vivir un amor, un matrimonio en honor y amor si no he aprendido lo que el Señor quiere que viva. Si no he aprendido los caminos del Señor, si no he hecho un proceso, si no he hecho lo que se llama un catecumenado. ¿Cómo voy a saber cómo vivir el matrimonio si no hago un catecumenado, si no sé cómo se vive en cristiano? Y esto es lo que todavía la gente no entiende, porque cuando se hacen, ponen los cursos prematrimoniales, la gente preferiría que fuera un día nada más, o una horita de curso. ¿Para qué tanto tiempo? Ahora la iglesia, gracias a Dios, ha propuesto el catecumenado prematrimonial, que puede durar entre 1 año a 5 años, etcétera, tomando en cuenta ya la formación de la confirmación, sobre todo, confirmación pastoral juvenil, irla llevando a la conciencia de la vida matrimonial. Y el Papa dice, Francisco, que esto se debe a que una madre quiere a todos sus hijos por igual. Entonces la madre iglesia no le puede dar a los sacerdotes 7, 8 años de formación y a las parejas matrimonial 2 semanas. 6 charlas, 14 charlas. Dice, una madre no puede hacer eso. Entonces la madre iglesia ha decidido comenzar a concienciar sobre la necesidad de tener esta formación en nombre de Jesús para poder luego vivir la vocación, la voluntad de Dios, que es la santificación. ¿Ve? La voluntad de Dios. Es más, dice, que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto. O sea, aprovecharse en el punto de la sexualidad genital. Claro, en aquel momento también había gente más lenta, había gente que tenía también retrasos mentales, personas más ingenuas, de distintas formas. Dice, nadie se aproveche en este punto de nadie. ¿Sí? Pues el Señor se vengará de todo esto. ¿A qué está refiriéndose Pablo? A Deuteronomio 32, que habla de la venganza, del Goel, aquel que va a vengar la afrenta de la familia. Entonces hay que entender bien a qué se refiere. Lo que está diciendo esto es que quien hace esto, sobre esa persona viene una consecuencia, que es la muerte misma. Quien se aprovecha del ámbito sexual de otro, sobre él viene una consecuencia. Y la consecuencia es la muerte, porque lo hizo en desamor, aprovechándose. Al aprovecharse, uno actúa en desamor. Y la consecuencia es la muerte, el desamor. Dice el texto, además de esto, pues no nos llamó Dios a la impureza. La impureza no hay que verla
en el sentido moralista, sino en el sentido de que el cristiano es un ser puro, es espíritu encarnado. El cristiano como espíritu encarnado es parte de un cuerpo, el de Cristo, y por lo tanto estamos llamados a vivir como la misma cabeza. Por eso no estamos llamados a la impureza, ¿sí? No nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Lo que está diciendo es, estén santos, porque el verbo ser o estar en hebreo es igual que en inglés, es uno solo. El to be, ser o estar en inglés, en hebreo también es uno solo. Se puede leer como ser o estar. Sean santos o estén en santidad. Es decir, estén en lo que ustedes son, vívanlo. Y lo que ustedes son es amor. Porque el amor nos ha creado a imagen de sí mismo. El amor nos ha creado a imagen de sí mismo. Somos amor. Entonces, hay que vivir de acuerdo a ese amor que es santidad, es lo mismo. Versículo 8 dice, así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que les hace don de su Espíritu Santo. El que desprecia el querer de Dios, que es la santidad, no desprecia a un hombre, o sea, a él que está anunciándolo, no desprecia al evangelizador, sino a Dios que le ha hecho el don del Espíritu Santo. Es decir, que todos tenemos el Espíritu Santo, porque nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo, es un solo espíritu. No sé si ustedes han puesto atención, por ejemplo en la Eucaristía, en la plegaria 2 o la plegaria 3, o en la 1 también, básicamente en todas, dice que todos en Cristo tengamos un solo espíritu y un solo cuerpo. ¿Sí? Seamos en Cristo un solo espíritu y un solo cuerpo. Porque esa es la verdad. La verdad es que somos uno solo. Cabeza y cuerpo, el Cristo total. Jesús es la cabeza, nosotros el cuerpo. La cabeza es santa, el cuerpo también es santo. La cabeza es hijo de Dios, el cuerpo también es hijo de Dios. La cabeza es Dios, el cuerpo también es Dios mismo. Que es lo que dice el beato Isaac de la Abadía de Estela en el 5º viernes de Pascua en el oficio de lectura. Entonces, entender esto, claro, para mucha gente esto parece a veces incluso atrevido. ¿Cómo es que si la cabeza es santa y el cuerpo también es santo? Claro, es que no puede haber una cabeza santa y un cuerpo que no es santo. Es un solo cuerpo, una sola unidad. Y si la cabeza es divina, el cuerpo también lo es. Somos realmente divinos. Y ser consciente de ser imagen de Dios, amor, de ser imagen de Dios, santidad, es ser consciente de ser divinidad con Él, ¿no? Y por eso ser consciente de que el Espíritu Santo es nuestra vida. Dice, en cuanto al amor mutuo, versículo 9, no necesitan que les escriba, ya que ustedes han sido instruidos por Dios para amarse mutuamente. Esto es sumamente interesante. Dice Pablo, ya yo no le escribo de eso de amarse mutuamente, no. Porque ustedes han sido instruidos por Dios para amarse mutuamente. ¿De qué está hablando Pablo? Que al abrirse al Espíritu Santo, al recibir, cuando dice reciban el Espíritu Santo, nosotros hemos hecho como una película mental y creemos que viene un rayo del cielo, una paloma. No, reciban el Espíritu Santo significa abrirse, yo, mi ser, abrirme a la acción del Espíritu Santo que está en mí y yo en él. En otras palabras, es dejar de hacer lo que el hombre viejo hacía para permitirle al Espíritu Santo hacer de mí el hombre nuevo. Eso es recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo
que es es interesante que en hebreo es forma femenina, la rujá. En español y en otro idioma, el Padre, el Hijo y el Espíritu son masculinos, pero en el hebreo no es así. En hebreo, el Espíritu Santo es principio femenino, la rujá. ¿Sí? Entonces, ese espíritu que es vida, la vida de Dios, es nuestra vida. Nuestras vidas no están separadas de la vida de Dios, unidas a la misma vida de Dios y encarnadas en una habitación, en una morada terrenal, en un cuerpo. Han sido instruidos por Dios desde el principio. ¿Por qué? Si Dios nos hizo amor, nos creó amor a su imagen y semejanza, porque Él es amor, desde el siempre nos instruyó en el amor. Solo que nosotros lo olvidamos. Al olvidar quiénes somos, olvidamos que somos amor. Y ya no vivimos en amor, vivimos en la pelea, en la contienda, en la división, porque nos creemos separados unos de otros. Tú estás allá y si no vienes un día no me interesa, porque tú vives por allá. No somos uno realmente, todos somos uno nada más, porque es un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios, un solo espíritu, en el que todos vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia, pero los exhortamos, hermanos, a que sigan progresando más y más. ¿Qué significa esto? Que para las comunidades paulinas, la vida de la comunidad es la proclamación existencial del Evangelio. La vida de la comunidad es ya una proclamación existencial del Evangelio. Es una proclamación con la vida misma. La forma de vivir la comunidad es una proclamación del Evangelio. Es una evangelización en sí misma. Entonces, por eso es que Pablo va a decir eso, que crezca más y más. Y a esmerarse a vivir con tranquilidad. Dice el texto, a vivir en paz. Esto es importantísimo. Dice, a que sigan progresando más y más y a esmerarse a vivir con tranquilidad, con paz. ¿Y cómo se hace eso? Dice, ocupándose de sus asuntos, no de los demás. Ocupándose de su vida, no de los otros. Está hablando de los demás y jugando y mirando. No, de sus asuntos. Y trabajando con sus manos como se los tenemos ordenado, a fin de que vivan dignamente ante los de fuera y nadie los critique ni necesiten de nadie de fuera. Entonces, aquí hay un elemento también importante, y es que, fíjense, la vida de la comunidad como ya proclamación existencial del Evangelio hace que los de la comunidad no estén necesitando de los de fuera. Es decir, uno de una comunidad no iba a pedirle ayuda porque no tenía pan, porque no tenía comida a los de fuera. Uno de la comunidad no iba a los juristas a que le solucionaran los problemas, porque todo se solucionaba en la comunidad, desde el amor, y porque todos compartían lo que tenían. Así que todos compartían lo que tenían, nadie pasaba necesidad. Lo dice Hechos 2:42, ¿no? Nadie pasaba necesidad, porque en la comunidad todos compartían. Ahí se entiende por qué no necesiten de nadie de afuera, sino que es una comunidad testimonio. Que la gente se dé cuenta que el que entra a una comunidad, por un lado, encuentra la verdad, encuentra la tranquilidad, la paz, vive santamente, vive el amor, lo que es, y además de esto no pasa necesidad. Por lo tanto, las comunidades cristianas de entonces no solamente eran unas comunidades de signo religioso,
sino también de signo social y político. En un mundo donde había mucha hambre, mucha necesidad, el que tenía necesidad y se hacía cristiano, ya no iba a pasar más necesidad. Por dos razones. Porque iba a recibir de la comunidad la ayuda y porque iba a aprender a trabajar en la comunidad también. No es que iba a ser un holgazán y que no, sino que si no tenía trabajo, entonces se le daba trabajo en la comunidad, en las comunidades. ¿Ven la fuerza de una comunidad cristiana? Es una comunidad que va mostrando un signo. Y hoy eso es posible. Yo estaba mirando, por ejemplo, un ejemplo del padre Eric allá en Río Sereno, que está haciendo comunidades que siembran en conjunto. Están haciendo lo que antes se hacía, las juntas. Entonces todos siembran aquí un día, todos siembran ahí otro día, todos siembran en cada localidad. Y al final todos cosechan aquí y todos se reparten las cosas. Claro, una casa común, una producción común. Eso es un signo cristiano. Alguien me decía, ¿y por qué eso no lo hace acá? Porque aquí en David no se puede hacer eso. Eso se hace donde hay tierra para sembrar. Aquí hay que hacerlo de otra manera. ¿Sí? Aquí lo que habría que hacer sería que en las comunidades cada uno comparta su salario con todos. Y todos con todos. De tal manera que todos tuvieran la misma cantidad. Lo mismo. Así nadie pasaría necesidad. Pero este es un punto muy serio. Porque es el punto máximo de una comunidad, la comunión de bienes. La comunión de bienes. Bien, hermanos, no queremos, versículo 13, que estén en la ignorancia, aquí hay un cambio de tema, respecto a los muertos, para que no se entristezcan como los demás que no tienen fe. Sí, Pablo, otro elemento que les quiero aclarar es que ustedes tienen que aprender a ver la muerte de otra manera. Para que no se entristezcan como los que no tienen fe o esperanza. ¿Y por qué lo dice? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y ahí está el detalle, si creemos. Si no creemos, listo, Si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Así que estamos claros. Si creemos, sabemos que Dios lleva consigo por Jesús y en Jesús a los que mueren. Les decimos esto como palabra del Señor, no es un invento mío, como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron. Y aquí hay algo interesante, ¿por qué? Porque aquí es donde le decía la primera vez que Pablo pensaba que Jesús iba a venir muy pronto y que probablemente esa generación iba a estar viva. Ya habían muerto otros, pero esa generación iba a estar viva. Por eso dice que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron. O sea, Pablo estaba convencido en esta carta, ya veremos lo que pasa en la siguiente, ya hay un cambio, ya Pablo cambia de mentalidad, que Jesús vendría y ellos estarían vivos todavía y que ellos serían arrebatados, ¿sí? Van a resucitar los muertos y después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nube. Es una forma metafórica, La nube significa Dios en el Éxodo, ¿no? Arrebatados en nubes que seremos llevados con Dios igualmente a Él. Junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Es decir, siempre estaremos con el Señor, ya estamos. Y lo estaremos siempre. Solo que no lo sabemos. Lo que decía hoy el Evangelio. Yo, solo el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo y está en el cielo. O sea, Jesús estaba claro que Él había bajado del cielo y estaba en el cielo. Igual nosotros hemos venido del cielo, es decir, hemos venido de Dios a encarnarnos y estamos en Dios. Porque nuestro espíritu no se ha separado del Espíritu de Dios. Nuestro espíritu no se ha roto del Espíritu de Dios.
Porque si sucediera algo así, no existiríamos. Nuestro espíritu, nuestro ser espíritu está unido al de Dios. Y por eso es que el espíritu no puede estar enfermo, el espíritu no puede estar triste, el espíritu no puede estar nada de eso que hemos creído. El espíritu no puede hacerse impuro tampoco, porque el espíritu es uno solo. Lo que se enferma es la mente, el cuerpo y la mente, no el espíritu. Por eso dice Pablo, dice Jesús, el espíritu da vida, es principio de vida. El cuerpo es el que no aprovecha de nada. El espíritu es vida y esa vida no puede ser contaminada. Porque imagínense, si nuestro espíritu, hay un solo espíritu, dice Pablo, y es el espíritu de Jesús el que tenemos, nos hace decir Abba. Entonces, si nuestro espíritu pudiera contaminarse y es el mismo espíritu de Jesús, quedaría Jesús contaminado también. Y quedaría el Padre contaminado también, que es espíritu. Eso no puede ser. Entonces, hay que ir como avanzando en la terminología y en las formas de creer. Tenemos que convencernos que lo que puede desvirtuarse, lo que puede hacer mal es el cuerpo y la mente. ¿Ve? El cuerpo y la mente. Pero no el espíritu, porque el espíritu es amor siempre. Cuando yo no escucho la voz del espíritu, cuando yo no me creo espíritu, cuando me creo carne, cuerpo, entonces empiezo a hacer las cosas mal. Porque empiezo a verme separado de los otros, así que yo le hago algo a alguien, no pasa nada, porque se fue, yo me fui. Cuando me sé espíritu, sé que soy uno con los demás. Y que lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo. Y se lo hago a Dios, en Jesús, simplemente, ¿no? Entonces, es de suma importancia esto, y lo que hemos dicho, que los muertos en este texto, dicen, no son motivo de preocupación, ni de alaraca, ni de desesperanza, sino que sabemos, ni de tristeza. Sabemos que como Cristo resucitó, dice, y está en Dios, así todos los que mueren en Cristo, Dios los pone en Cristo con Él, o está en Cristo. Así de simple. Ah, claro, pero es que la persona se le murió familiar, claro que lo vas a llorar, claro que lo vas a sentir, pero es un llanto esperanzado. Lloras porque te hace falta, no porque se desapareció y dejó de existir, no. Sabemos que están bien, están en vida por Jesús, ¿sí? Por la acción amorosa de Dios en Jesús muerto y resucitado. Bien, vamos a dejarlo aquí para las preguntas y respuestas, el diálogo que podamos entrar ahora. Novedoso para mí escuchar eso de que la fornicación se da si no hay amor y que no necesariamente una pareja tiene que estar casada, porque lo que nos han enseñado tradicionalmente es para que haya esa santificación, la pareja debe casarse. Es que mira, es que hay que entenderlo bien. La iglesia llama a todas las parejas que van a hacer vida unida a casarse, pero es con un motivo. Uno, porque al ser creyentes los dos, ¿qué más que querer hacerlo ante la comunidad? Primera cosa. Segunda cosa, que han de querer vivir esa nueva comunidad, la iglesia doméstica, desde la enseñanza del Señor, desde la vida de Cristo, desde la voluntad de Dios, que es la santificación, que es el amor, ¿sí? Ahora bien, cuando las personas no saben de esto y viven unidas, pero se aman, están amándose, están respetándose, están viviendo en amor auténtico, eso no se le puede llamar fornicación. Podemos decir, está en estado irregular con la iglesia. Claro. Antes, claro. los señores de mucha antes. gente y tuvieron hijos maravillosos, tuvieron familias maravillosas y Dios los bendijo, porque la idea es que Dios nos los bendice. Claro que Dios los bendice, porque Dios es bendición. Ahora, repito, el matrimonio en la iglesia es uno,
porque quiero que la comunidad vea que quiero casarme con esta persona. 2, quiero vivir en la comunidad el Evangelio de Jesús. Y 3, estoy llamado en la comunidad a ser como lo visible, sacramento de la unión de Cristo con su iglesia. Es decir, lo que vive la esposa con el esposo en la comunidad cristiana, en su entorno de vida, ha de ser un mostrar la vida de Jesús con su iglesia. Así como la iglesia ama a Cristo y se entrega por ella, y así como Cristo se entregó por ella, así el esposo por la esposa y la esposa por el esposo. Es decir, no nos casamos por la iglesia porque hay que casarse si no es pecado. No, nos casamos por testimonio, por ser sentido de la vida de Cristo y la iglesia. Es decir, un matrimonio cristiano le está enseñando a toda la comunidad cómo se vive en cristiano, cómo se vive en personas, en comunidades, como el matrimonio. Como ese matrimonio, toda la comunidad debe vivir, sabiendo que Cristo la ama a ella y ella a Cristo. Fidelidad de Cristo a ella y de ella a Cristo. No es porque sea pecado nada más, no. Si te casas porque es pecado no casarte, entonces no lo estás haciendo bien. No estás haciendo en conciencia y en dignidad. Por eso la necesidad de la formación prematrimonial. La necesidad de que la gente conozca los misterios, que sepamos lo que significan los misterios, porque si no, vamos mal. ¿Cómo visualizar la condición de una persona que está alejada de Dios porque desconoce? Otros están alejados de Dios porque son ateos. ¿Cómo desmenuzar, por llamarlo de alguna manera, el aspecto que usted señala de divinidad y de que somos parte de un solo cuerpo? Bien, primero te voy a citar el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium de 14 al 16, cuando dice: Dios no está lejos de nadie, ni siquiera de los que lo buscan entre ídolos y errores. La primera cosa es que nadie está lejos de Dios, ni el ateo ni nadie, porque todo mundo vive en Dios. En Él nos movemos, somos y existimos. Que la persona no lo sepa, la persona no lo crea, es una cosa. Y por eso la necesidad de evangelizar, de anunciar el querigma, de anunciar el evangelio, de llevarle a la gente la gran noticia, la alegre noticia de que Dios te ama infinitamente. No, pero es que yo he sido ateo y no he creído. No importa, Dios te ha amado siempre. Lo único que tú no lo sabías. Dios te ha amado eternamente y te sigue amando eternamente. Entonces esa noticia del gran amor de Dios es la que llena de alegría. Porque claro, yo que pensaba que en mi pasado llevaba unas cargas y que Dios cuando me iba a ver me iba a mostrar todas las cargas que llevabas, y te das cuenta que no, que Dios te ama eternamente y que Él borra todo eso. Basta que vuelvas a la verdad, que es Él mismo. Entonces, por eso la necesidad del anuncio del Evangelio, del anuncio del querigma, anunciar a la gente que Dios les ama. No vamos a anunciar a la gente que viene el fin del mundo y que se va a condenar y que va al infierno. Toda la gente por miedo corren para la iglesia. No funciona. Eso es como si un hombre enamorara a una mujer por miedo. Entonces, el hombre te va a enamorar y agarra un revólver y dice: dime que sí, te pone un revólver aquí. Dime que me amas. Entonces, sí, claro que te amo, ¿no? Pero con un revólver. Eso no tiene sentido. El ideal sería que las personas, todos nosotros, descubriendo el amor infinito de Dios, volvamos a Dios. Y ese volver a Dios significa volver a la conciencia de Dios. Darme cuenta de lo que Dios me revela. He sido creado a imagen y semejanza suya. Desde antes de la creación del mundo, Él nos creó, no el cuerpo, sino nuestro ser. Desde antes de la creación del mundo. Que luego en este tiempo nos encarnamos aquí y aquí estamos encarnados. Pero no nos hemos alejado de Dios ni separado de Dios, nunca. Nadie está lejos de Dios. Dios está más cerca de todos. ¿Sí? ¿Alguien más?
Buenas noches. Bueno, hay un aspecto importante de lo que nos mencionaba hace un rato la hermanita sobre el tema de la fornicación. Yo creo que estas formaciones son muy interesantes porque lo más hermoso es que la palabra va calando en nuestro corazón y nos va despejando esas dudas que tenemos por mucho tiempo, por muchas generaciones. Y el estar aquí, ya sea virtual o presencial, nos ayuda también a comprender en nuestra propia vida, nuestra realidad, y aceptar también, como dice el versículo, o sea, no despreciar al Espíritu Santo, sino aceptarlo y en ello aceptar también la verdad que muchas veces no queremos aceptar. Y me parece, y voy a decir algo que no sé, me parece que aquí deberían haber bastantes sacerdotes en esta formación cuando se habla del tema de la fornicación, porque de experiencia muy personal, aquí en David, algunos hermanos sacerdotes le presentan el tema de la fornicación a la población, a las personas, casualmente de una manera que usted está diciendo que no, o sea, ese no es el punto. Y hay muchas personas que hoy en día no comulgan, no se quieren casar, o sea, recibir el sacramento, incluso muchos dejan de venir a la Eucaristía porque no, entre comillas, no se sienten dignos. Y además, si yo le digo que conozco aquí qué parroquia o qué sacerdote, y que no, yo no lo voy a decir aquí, lo dicen, o sea, usted no puede comulgar. Si usted está en esto y esto, usted no puede comulgar. Entonces, siento que tal vez, no por señalar a nadie, sino que siento que tal vez falta más enderezar esa línea para todos, no nada más para los laicos, sino para todos, que supongo que sí, ellos tienen formación, pero cómo llevar esto a que las personas ya no sigan padeciendo más esta situación que nos aleja de la iglesia. A ver, lo que pasa es lo siguiente, aquí la cuestión no es para todos así. ¿Por qué razón? Porque recuerda que eso depende, por ejemplo, la comunión. Vamos a hablar de la comunión. Eso de la comunión con el cuerpo sacramental de Cristo le antecede la comunión con el cuerpo eclesial. O sea, antes de que si puedo comulgar porque estoy casado o no estoy casado, tienes que evaluar algo mucho más profundo. Yo estoy en comunión con el cuerpo eclesial, en comunión con la comunidad, con las personas, primera cosa. Segundo, si soy creyente, entonces voy a hacer dos cosas. Si puedo casarme, ¿por qué no me caso? Si soy creyente. ¿Por qué no asumir si soy creyente y puedo hacerlo? Si soy creyente y no puedo hacerlo, porque tengo un impedimento, ya me casé anteriormente, o la otra persona se casó anteriormente, o los dos se casaron anteriormente, entonces la iglesia, con Amor y Leticia, da en el capítulo 8 un camino. Y es, primero, si se puede demostrar que no hubo matrimonio. Matrimonio no, cristiano no hay divorcio, sino que hay criterio donde se comprueba que hubo nulidad, que no hubo matrimonio, por diversos motivos que causaron la nulidad desde el principio. Si ese recurso no es posible, porque la pareja dice, no es que yo me casé consciente, no hubo ningún problema, fue que después se dieron los problemas. Entonces, esa persona no puede declarar nulo su matrimonio, pero vive una vida de amor con su nueva pareja, sin odio con la antigua pareja, fiel a los hijos que tuvo, los mantuvo, está en fidelidad en eso, los crió si están grandes, si están pequeños los está ayudando, y con la nueva pareja fiel, tiene su pareja, la respeta, van a la iglesia juntos, participan de la comunidad, entonces el sacerdote le hace un proceso, y por eso es uno por uno, pareja por pareja.
primero se le acoge, luego se le guía en el camino, se le sana y se mete dentro de la comunidad eclesial. Se introduce y lo que se dice desde la iglesia es que entonces esa persona se le ha dado ese proceso, que hay que anotar el nombre de la persona, el esposo, la esposa, hay que comunicarle al obispo que uno está haciendo ese proceso. Terminado el proceso, dice Amor y Leticia, se le confiesa a los dos y se le da a comulgar ya. Y se le dice al obispo, ya ellos terminaron el proceso y han ingresado a la comunión. Y esto se debe a que el Papa dijo que puede ser que una pareja esté en pecado objetivamente, por la ley objetiva, pero que subjetivamente, por la vida que llevan de amor, están en gracia plena, viven la gracia. Entonces, por eso es que no podemos señalar a nadie, porque puede que objetivamente uno lo ve en pecado. Ejemplo, Zaqueo. Todo el mundo objetivamente veía a Zaqueo como un pecador. Sin embargo, Jesús dice, es un hijo de Abraham, es un hijo de Dios. Ante esto, lo mejor será siempre no juzgar, no condenar, y pues buscar los medios para ayudar a la gente a que encuentren la dicha, la paz, la felicidad, que es lo que Dios quiere que vivamos. Que es mi caso, bueno, yo soy divorciada y me costó muchísimo, ¿verdad? Por muchos años, qué hacía con mi vida, porque yo quería estar en la iglesia, yo quería comulgar, quería recibir los sacramentos, pero a la vez tenía el gusanillo ese de, si puedo encontrar otra pareja, y si puedo, ¿verdad? Y todo lo demás. Hasta que, bueno, el Señor condujo el proceso, el Señor de allá arriba, y encontré la fórmula de la castidad. Entonces opté, ¿verdad? Hasta el día de hoy, pues, claro, eso también es un proceso con la edad, porque no es así, ¿verdad? Tú tienes una edad para todo, ¿verdad? Y entonces optar por la castidad te lleva a unos niveles interesantes. Y la gente se burla, hace chistes y hace de todo, pero eso yo no se lo tengo que andar diciendo a nadie. Esa es mi felicidad, y he optado por otras cosas, ¿no? Y disfrutar en una buena amistad con mi ex esposo y con mis nietos y todo. Y no sé si él tiene pareja o no tiene, pero... Te digo, como unos religiosos le dije, la castidad no lo hace mejor que nadie. Le dijo a los religiosos un día. No, la castidad no te hace mejor que nadie. Como tener pareja te hace peor tampoco, ni mejor. Lo que tenemos que nosotros fijarnos siempre es la vida en el amor. De nada sirve la castidad si no tienes amor. De nada sirve la pobreza si no tienes amor. Claro, es que la alegría viene del amor que es Dios mismo en ti y yo en Dios, de esa conciencia. Por eso vas a encontrar gente en las parroquias, desde obispos, presbíteros, diáconos, laicos, amargados, muy castos pero muy amargados, muy pobres pero muy amargados, y somos antitestimonio terrible. El testimonio más grande, porque nuestra vocación más grande es la alegría. Nuestra vocación, nuestra función en este mundo es la felicidad. Esa es nuestra función. Pero la felicidad es lo mismo que el amor, es lo mismo que la santidad. Por eso nuestra función es la santidad, nuestra función es el amor, nuestra función es la paz, nuestra función es la felicidad. Porque es lo mismo. Quien se da cuenta que es amor y empieza a vivir consciente de ser amor, vive la paz, la felicidad y la alegría juntas, todas. Ese es el camino. ¿Sí? Entonces, por eso es importante seguir lo que se enseña en las Escrituras. Fíjense que no es ni una infravaloración del matrimonio para nada, todo lo contrario, es darle el lugar valioso que tiene el matrimonio en la vida de la iglesia. Pero a la vez ofrecerle a los que han tenido por diversos caminos problemas, tropiezos, fracasos, decirles Dios los sigue amando. Y Dios les sigue ofreciendo caminos
para su felicidad, para su salvación ahora. No ser aduanas de la gracia, dice el Papa, que los sacerdotes no seamos aduanas de la gracia, que los confesionarios no sean aduanas de la gracia, sino que seamos misterio de reconciliación, que el sacerdote sea un corazón de reconciliación. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar el amor reconciliador de Dios. Bueno, solamente era compartir eso que acabas de decir, que eso es lo más hermoso que, bueno, para mí es esta formación, porque yo puedo ver un Dios misericordioso, y como dice usted que los sacerdotes no sean aduanas, es cierto, porque a veces cuando las personas van a una confesión, a veces lo que se encuentran es un juicio, un juzgamiento, y eso es lo bonito, que todos sepamos que aunque algunos hermanos, bueno, a lo largo de la vida, como dice usted, pueden tener diferentes situaciones en las que pueden estar sufriendo alguna situación en personal, puede ser sacerdote, puede ser religiosa, puede ser un laico, todos podemos pasar por un proceso en el que podemos pasar por crisis incluso, y lo más importante es saber que existe un Dios misericordioso, que está allí, y que no es ese Dios castigador que por muchos años se nos enseñó. Exactamente. Creo que es el tiempo, precisamente en la síntesis de las cuatro regiones de América Latina y el Caribe, sobre el sínodo. Uno de los puntos que dice es que es la hora de anunciar al Dios misericordioso y dejar de anunciar al Dios de castigo. Que hay que anunciar al Padre del amor, que quiere que todos se salven y todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y que lo que quiere Dios no puede fallar. Si Dios quiere que todos se salven, su voluntad no puede fallar, porque entonces no sería Dios. Padre, acá en redes sociales dice Catherine Pérez: buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Cuando nos casamos es porque nos amamos de verdad. Bueno, eso vamos a ver, eso hay que agarrarlo con tijerita, ¿eh? ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. La pregunta es, ¿y nosotros hemos aprendido a amar de verdad? O regularmente, fíjense, lo que nosotros le llamamos amor no son más que sentimientos egoístas, infantiles y egocéntricos. ¿Por qué? Yo me caso contigo y yo quiero que tú estés en un cuadro que yo he hecho de ti. Yo te he percibido, te he interpretado y te he metido en un cuadro mental. Si tú te sales de ese cuadro un poquito, ya hay problemas. Si te sales un poco más, ya hay problemas. Y si te saliste, ya no te quiero. Y si te metiste en otro cuadro, te fuiste con otra, te odio ahora. Eso es el amor humano. Así es el amor humano. Comienzan queriéndose y después terminan odiándose. Entonces, ¿eso era amor? No era amor. Eso es atracción, pasión, sentimientos. Pero el amor de Dios, cuando uno se abre al amor de Dios, es ese amor el que inunda el amor humano. Entonces sí puedes amar. Porque entonces vas a respetar, no vas a juzgar, no vas a levantar la voz, no vas a condenar, no vas a señalar, vas a respetar a la otra persona mutuamente. ¿Ve? Vas a estar consciente de quiénes son santos, santas, amor mismo. Es decir, es otra cosa. La mayoría de las parejas que se casan amándose terminan en camas separadas, de mayores, viviendo un matrimonio que es una apariencia, que también es porneia. ¿Ve? ¿Sí? Una apariencia. Entonces, esto es un tema muy delicado y que vale la pena vivirlo desde la palabra. Y la única manera, por eso decía Pablo al principio, el capítulo 4, que ustedes lo que aprendieron en el Señor Jesús, lo sigan viviendo. Porque ese aprendizaje de Jesús, esa vida de Jesús en mí, cuando yo me hago consciente de la vida de Jesús en mí, entonces voy a ser consciente de vivir como Jesús.
Entonces, vivir como Jesús casado, como Jesús casada, vivir como Jesús, dando la vida por los demás, por las demás, o por el otro, por la otra. ¿Ven? Entonces, por eso la importancia para las comunidades de hoy, los cristianos de hoy, ir a las cartas, ir a los textos que son iluminadores. Y otra cosa que es importante, muchas veces, no solo en la iglesia católica, en muchas otras iglesias, enseñamos cosas de la Biblia con la traducción que tenemos en el actual libro. Y muchas veces las traducciones que tenemos ahora no responden al original. Se cambian las palabras para que se entienda mejor, pero al cambiarla dice otra cosa. Claro, cambia mucho sentido, así que esto es importantísimo. Acá dice Kiara Sam, ¿cómo puede balancearse el amor y el respeto con atender las necesidades que pueda tener uno de los dos en la pareja? Bien, precisamente una vida en amor y honor, que incluye el respeto viene del honor. Si yo tengo honor, yo voy a respetarme a mí y a los demás. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de poder hacerlo es estar conscientes. Velen y oren para no caer en la tentación de olvidar quiénes somos. Amor y honor, amor y compasión. Y la otra cosa sería que precisamente en una pareja, cuando otro tiene necesidad, tú por amor puedes ayudarle. Por amor. Por la necesidad de que una cena, hacerle. Ahora, si habla de necesidad sexual, no sé, en lo sexual, lo moral es que sea mutuo. Puede que una pareja, un esposo quiera y la esposa no quiere porque no puede, no se siente bien, está cansada, etcétera. O viceversa. Puede que la mujer quiere y el esposo está cansado. Entonces hay que comprenderse. Comprenderse. Y lo más sano no es que el que no quiere, quiera, sino que el que quiere, mejor no quiera. Porque el que no quiere y lo haces querer, probablemente lo haga a la fuerza, violentando su voluntad. Por eso es que en el matrimonio o en cualquier relación, lo fundamental es el amor. Es una vida de amor y el amor todo lo comprende, todo lo cree, todo lo entiende. Claro, no hay eso, no te va a reclamar, te comprendo. No que me duele la cabeza, te comprendo pues. Y cuando la mujer ve que el hombre la comprende, no tiene que estarle mintiendo. Es que llego cansada, entonces, como llego cansada, es que me duele la cabeza. Usted tiene que mentir. No, ya no tiene que mentir, porque el esposo le comprende o la esposa le comprende. ¿Ven? Y eso es el amor. Pero repito, no puedo vivir el amor auténtico sin estar bebiendo de la fuente del amor, que es Dios mismo en mí. Porque ese amor está en mí, está en ti, está en todos. Entonces tengo que hacerme consciente de ese amor y vivirlo. Soy amor. Soy amor porque mi Padre es amor. Y mi Padre es Dios que es amor. Soy paz porque mi Padre es paz. Soy santidad porque mi Padre es santidad. Entonces cuando yo me lo crea, empezaré a vivirlo con alegría y con paz. Pero mientras no me lo crea, yo soy un pecador, yo soy un malvado. ¿Qué paz vas a vivir con? Si tú estás machacándote todos los días que eres pecador, ¿cómo vas a vivir en paz? Imposible. Somos santos, somos amor, que nos equivocamos, que erramos, que pecamos, sí, pero eso no es lo que somos. Ese es el desvío de lo que somos. ¿Ven la diferencia? El desvío de lo que somos. Y no puedo llamar lo que es por el desvío. Somos lo que somos y siempre lo seremos. Dios nos creó tal como somos y eso nunca cambiará. Por eso es que nada nos puede apartar de su amor, nada nos puede apartar de su espíritu, nada nos puede apartar de su santidad. Es lo mismo. Bien. ¿Puede una pareja con 10 años de unión libre poder comulgar? Si la persona de 10 años o de 15 o de 2 años de unión libre, lo viven, primero que vamos a cambiar el nombre, es matrimonio natural. Fue el más primario, matrimonio natural. Una persona está en matrimonio natural y hay que preguntarse por qué, si es cristiana y quiere comulgar, ¿por qué no puede casarse en la iglesia? ¿Ve? Si esa respuesta es
Si podemos, entonces cánsense. Cánsense en la comunidad y vivan en la comunidad con alegría. Si la respuesta es no, porque hay un impedimento, entonces ya dijimos lo que tiene que hacer. Hablar con el sacerdote, decirle que hay un libro que se llama, un documento del Papa se llama Amor y Leticia, y que el capítulo 8 recomienda cómo tratar sus casos. Y ya. Lo importante es que descubra todo mundo que Dios es amor y que Dios les ama. Y que Dios nos ama a todos y lo que quiere es que tengamos vida abundante, vida verdadera, vida de alegría. Lo que dice Pablo aquí en el capítulo 4, la vida de santificación, la vida santa. Bien, terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que tú nos revelas, que podamos día a día comprender más tu mensaje para hacerlo vida, de tal manera que en las comunidades vivamos como evangelios vivientes, auténticas predicaciones existenciales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Y recordamos pues el próximo martes a esta misma hora les esperamos. Bendiciones.